Buenas mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este ciclo de videos que vamos a empezar a compartir. Estamos con el mate, estamos en la presencia del Señor y vamos a empezar, como les decía recién, a compartir y vamos a ir reflexionando todos juntos algunos de los temas a tratar que hacen a nuestra experiencia, a nuestra vida de comunidad, que hacen a nuestro carisma, a nuestra vocación específica como miembros del Ministerio Vida en la Roca. Para mí es un gusto y es un honor poder hablarles a cada uno de ustedes y poder expresarles de esta manera aquellas cosas que el Señor quiere para nosotros. El Papa Benedicto XVI nos llamó este año al año de la fe, nos convocó a un año sobrenatural, nos convocó a un año de las maravillas del Señor. Nos convocó a no solamente que nuestra fe se oiga, sino que también nuestra fe se vea. Pero la pregunta es, ¿cómo se ve la fe? Para empezar a ver, en nuestro caso como Ministerio Vida en la Roca, cómo se ve la fe, voy a tomar el artículo 1 de nuestros estatutos y de esa manera también vamos nosotros a ir aprendiendo desde los estatutos el carisma. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas? Entonces, tomemos, como les decía recién, el artículo 1 que dice así: el Espíritu Santo, que en todo tiempo asiste con su fuerza y su poder la predicación del Evangelio de Jesucristo e impulsa a la Iglesia para llevar adelante esta tarea, nos reúne como bautizados para ser apóstoles y profetas en intercesión constante delante del trono de Dios, a favor de todo el pueblo santo y de toda la humanidad que ha sido comprada y redimida con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, en búsqueda constante de la salvación de las almas y trabajando arduamente por la unidad del pueblo cristiano. El Espíritu Santo es la gran señal de estos tiempos. El Espíritu Santo es la gran señal de nuestra comunidad y podríamos decir, si tomamos la palabra de Dios, podemos ver que en la historia de la salvación, la manifestación concreta y palpable de la Santísima Trinidad. Desde Abraham, podríamos decir lo que es el padre de la fe, nuestro modelo en la fe, vamos a ver que empieza a actuar Dios Padre. Ya por la misma promesa del Génesis, empieza a actuar Dios Padre. Entonces, Dios Padre interactúa con el pueblo, le da jueces, le da reyes, da profetas, hace una intervención directa con el pueblo de Israel. Luego, la gran revelación de la fe por medio del Hijo. Dios se nos revela, Dios se nos hace presente en medio nuestro, se hace uno como vos, uno como yo, y ahí juega, por decirlo de alguna manera, la redención de la humanidad y del universo entero. Luego de la presencia del Hijo por solo 33 años, el Hijo sigue estando presente por medio del Espíritu Santo, pero también por medio de la Iglesia. Estos son los grandes tiempos del Espíritu Santo. A ver, la Iglesia nos enseña que hubo un solo y definitivo gran Pentecostés. Pero en ese único y definitivo gran Pentecostés hubo, en realidad, un montón de pentecosteses, por decirlo mal y de alguna manera, el de cada uno de nosotros en el sacramento de la confirmación, primero en el bautismo, después la confirmación, pero que nos posibilita a cada uno de nosotros a vivir otro Pentecostés. El Pentecostés del día a día, el Pentecostés de la unción, el Pentecostés del bautismo y la efusión del Espíritu Santo. Pero Pentecostés es uno solo, pero se dice de muchas maneras. Se dice de Raúl, se dice de María, se dice de Julia, se dice de Lucas, se dice de Gisela, el Pentecostés es uno, pero se dice de múltiples maneras. Y hoy vivimos el Pentecostés también de Benedicto XVI en este año de la fe. Juan XXIII, cuando empezaba el Concilio Vaticano II, que celebramos los 50 años de que se inició, pidió un nuevo Pentecostés. Dijo, hay que abrir las ventanas de la iglesia
y que entre aire fresco, que entre el Espíritu Santo. En esa corriente de Pentecostés, también conocida como Renovación Carismática Católica, surgieron en su seno las comunidades carismáticas de Alianza. 40 y pico de años después de esta corriente de gracia y 40 y pico de años después de aquel pedido de Juan 23, donde el Espíritu Santo, estamos en la era del Espíritu, decíamos hace un ratito, donde la Trinidad actúa, ¿sí?, por medio del Padre en su obra salvadora, el Hijo a través de su cuerpo místico que es la Iglesia y el Espíritu Santo impulsando la evangelización. En esta historia surge hace 12 años atrás una comunidad carismática de Alianza que bebe de esa herencia y de toda esa tradición eclesial para interceder en este nuevo Pentecostés. Este artículo nos dice justamente eso: el Espíritu Santo, que en todo tiempo asiste con su fuerza y su poder la predicación del Evangelio de Jesucristo, no deja de obrar en la Iglesia, y parte de ese obrar es el ministerio Vida en la Roca. Solamente el artículo 1 de los estatutos nos marca y nos dice a nosotros el gran misterio de nuestro carisma y de nuestro servicio en la Iglesia. Ahora bien, nosotros podemos decir que es un carisma. Podemos preguntarnos, tal vez tenemos la definición teórica en la cabeza, pero vamos a ver la definición del corazón del carisma. Lo vemos a este muchacho que está acá, en la cruz, pero que no se quedó en la cruz, sino que este precioso hombre resucitó y está vivo hoy en la Eucaristía y en la Iglesia. Después va a ser la parusía donde él va a volver, ¿sí? Pero vemos que si tenemos que analizar una persona, la persona tiene muchas facetas. Yo puedo decir, Fray José es muy buena persona, perdón por la humildad, puedo decir de esa manera, pero también puedo decir que tengo un carácter bastante difícil, que me enojo con facilidad, pero que también me gusta enseñar. Puedo decir que también me gusta leer el Código de Derecho Canónico, puedo decir que me gusta mucho el matecito y aprovecho. Puedo decir que Fray José le gusta reírse, que le gusta hacer chistes, bueno, distintas facetas de mi vida. ¿Qué es el carisma? El Espíritu Santo toma un rasgo de la personalidad de Jesús que está plasmado en la Iglesia y lo plasma en un grupo de personas. Primero en un fundador y después empieza a contagiar en las personas que siguen esa faceta de la personalidad de Jesús de Nazaret. Por eso es que toma de la Iglesia, porque lo toma de Jesús, así como Dios tomó el costado de Adán para crear, como Dios tomó el costado de Adán para crear a Eva, también el Espíritu toma de algún costado de Jesús o una faceta de su personalidad para crear a la nueva Eva, o sea, a la Iglesia. Por eso es que los carismas no son propios, los carismas son de la Iglesia. Por eso mismo es porque lo toma y la Iglesia reconoce, como Adán reconoció, dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. La Iglesia, cuando ve un carisma y pone su firme, su sello, dice, es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Realmente esto representa esta faceta mía. En nuestro caso, la intercesión. Eso es un carisma. Es una faceta de la personalidad de Jesús tomada por el Espíritu Santo de Jesús y de su cuerpo místico, que es la Iglesia, para el servicio de la Iglesia y para la redención de los hombres. Por eso es que el Espíritu Santo que anima en todo tiempo y lugar. Nuestro carisma es la intercesión. Nuestra faceta de la personalidad de Jesús y del servicio de la Iglesia a la humanidad es la intercesión, con sus dos movimientos, de los hombres a Dios y de Dios a los hombres. ¿Y en quién vemos plasmados estos dos movimientos? Sino en Jesús de Nazaret, en la cruz. Si nosotros vamos a Juan 17, capítulo 17, al Evangelio de Juan, vamos a ver que está toda la intercesión.
cuando Él empieza a orar por el pueblo santo. Se llama la oración sacerdotal de Jesús. Bueno, yo no soy sacerdote, perdón, no sos sacerdote ministerial, pero tenés el sacerdocio común del bautismo. Esa gracia del bautismo que nos posibilita ser intercesores porque nos hace hijos de Dios. Soy tan hijo de Dios como Benedicto XVI o Santa Teresa de Jesús. Soy tan hijo de Dios como mi papá obispo y como los cardenales de la iglesia. Soy tan hijo de Dios como mi párroco y como los otros laicos que participan en misa. Soy tan hijo de Dios como los otros religiosos que están en nuestra Santa Iglesia Católica. Como decíamos, tan hijos de Dios. Como decíamos en esa oración sacerdotal, que es la oración de cada uno de nosotros como intercesores. El Señor nos interpela a orar por la Iglesia, por los que van a seguir la obra, por el Santo Padre. Yo tengo que tener los pies bien sobre la tierra, pero las manos extendidas bien a lo alto en el cielo, para hacer ese doble movimiento. Sobre todo porque somos carismáticos y levantamos nuestras manos como lo hacía también Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Fray Pedro de Alcántara, Jerónimo Graciano, Ana de San Bartolomé. Con esta imagen. Por eso tenemos los pies bien plantados en el suelo, pero las manos extendidas en alto, mientras el amor de Dios nos atraviesa el corazón, el costado. Lo vivió Teresa, por eso Teresa transverberada se llamó, que fue atravesado en el costado. Como tenemos que serlo nosotros por estar en la cruz. ¿Y para qué somos traspasados por ese Espíritu Santo en nuestro carisma? En primer lugar, como dice acá el artículo 1, el Espíritu Santo impulsa la obra evangelizadora de la Iglesia. Hermanitos míos, no nos podemos quedar nosotros en una simple oración de intercesión. La oración es terriblemente importante en nuestro carisma, pero no es nuestro carisma. Solo la oración de intercesión es la obra de la Iglesia, la obra evangelizadora. Porque el Espíritu Santo impulsa para evangelizar. Lo dice el artículo 1, lo dice todo el Catecismo de la Iglesia, lo dice este hermoso libro Código de Derecho Canónico. Estamos impulsados. Porque ¿cuál fue el gran pedido de Jesús? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A ver, inclusive las hermanas de clausura o los monjes de clausura tienen la misión de ir a hacer que todos los pueblos sean discípulos de Jesús. O sea que nuestra misma oración, como también dicen nuestros estatutos, es apostólica. Nuestra misma intercesión es apostólica. Nosotros cuando estamos intercediendo, no estoy solamente intercediendo por mi vecino que está enfermo, que es importante hacerlo. Estoy intercediendo por los misioneros. Estoy intercediendo por la obra evangelizadora de la Iglesia. Con mi corazón puedo abrazar, dice el Catecismo, desde la intercesión, a todo el mundo. Y esa es la maravilla que tiene el intercesor, que yo acá, desde mi rinconcito, estoy beneficiando a personas que quizás ni conozco. ¿Cuántos mártires están intercediendo hoy? Y no desde el cielo, sino desde la tierra. ¿Cuántos están dando constantemente sus vidas hoy por el reino de Dios? Hermanos míos, el artículo 1 de nuestros estatutos, nuestros carismas. Digo nuestros, porque estoy hablando de los carismas personales, porque el Señor también nos dotó a cada uno de dones y carismas personales. Tienen que estar puestos al servicio de la Iglesia desde este único carisma que compartimos, que es el de la intercesión. Yo sé tipear en la computadora, al servicio. Yo sé cebar ricos mates, al servicio del que está tipeando en la computadora. Yo sé, cocinar, intercediendo ahí en la cocina por la obra evangelizadora. ¿Cuántos comedores necesitan?
Pero esto no significa que yo me vaya de Vida en la Roca, sino que desde Vida en la Roca estoy sirviendo al carisma de la intercesión, a la iglesia con este carisma, mejor dicho. La intercesión no es solamente doblar rodillas, es la primer parte. Pero el Señor dice, denles ustedes de comer después de que intercedieron los apóstoles por esa multitud. Haced vos respuesta. De nada me sirve levantar las manos, cantar, aplaudir y toda la semana no ser respuesta de intercesión. Mi vida tiene que ser respuesta. Por eso es que la intercesión yo puedo abrazar a todos. Por eso es que desde la intercesión yo puedo llegar a lugares. A ver, si yo hago una colecta, llego para un lugar, llego a ese lugar. Pero si yo intercedo, llego a tantos con la oración. Ahora bien, la colecta se convertirá en la segunda parte. De Dios a los hombres, denles ustedes de comer. Sean ustedes respuestas. Vamos a suponer este video es obra intercesora, porque desde acá, desde la oficina de la casa madre, de la casa del Espíritu Santo, puedo abrazarlos y llegar a cada uno de ustedes. Así es mi oración, pero también así es mi respuesta. Eso es lo que quiere el Papa Benedicto XVI con el año de la fe. Que la fe no diga, ay no, yo tengo fe. Y eso vamos a dejarla a Palito Ortega para que cante, yo tengo fe y creo en el amor. O a Roberto Carlos, que también lo cantaba. Si yo digo tengo fe, mostremos las obras. Vida en la Roca necesita mostrar las obras. Porque la única manera que la iglesia vea que estamos sirviendo es por las obras. Se tiene que ver, el Papa Benedicto nos pide encarecidamente las obras. Ahí donde vos estás, ¿cuáles son tus 5 panes, tus 2 pescados? Pero ¿cuál es tu oración sacerdotal también? Van de la mano, estrechamente unidos en la oración y la acción. Haced de cuenta que Vida en la Roca somos contemplativos en la acción. Haced de cuenta que nuestro monasterio es el mundo. Haced de cuenta que nuestra celda es el corazón. Pero estamos llamados a responder a ese carisma. Porque el Espíritu Santo, que impulsa todo tiempo la obra evangelizadora de la iglesia, suscita en la misma iglesia este carisma para estar delante del trono de Dios y para estar por la unidad de los cristianos. Hermanos míos, en este año de la fe también hemos de compartir el primer capítulo general. Un capítulo donde nos llama a poner la fe en acción. Tal vez vos que estás ahí decís, bueno, pero ¿será que estamos maduros en 12 años para tener un capítulo? No sé. Lo que sí sé es que nuestra fe se tiene que ver. Y como comunidad tenemos un único apostolado, por así decirlo en este momento, que es el capítulo general. Es un apostolado interno, pero que la iglesia debe oír. El mundo debe enterarse. Nosotros debemos decir algo con este capítulo. Hablar de fe con este capítulo general. Tal vez uno dice, bueno, pero vamos a hablar de un capítulo, reelegimos líderes, y dice, pero es demasiado complicado en esta época hacer un capítulo, todavía no estamos maduros. Mis hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través nuestro. La manguera no dice, soy demasiado corta o demasiado largo para poder llevar agua a ese pasto que necesita. O el balde no dice, no, bueno, pero yo tengo solamente 2 litros. Ellos se ponen y que la persona que maneja o la manguera o el balde haga igual nosotros. Tal vez pueda parecer demasiado corto 12 años, pero si unimos eso a la obra de la iglesia, vamos a llevar agua al sediento. Pero necesitamos de que este año, este capítulo, dé una respuesta, no nuestra, sino del Espíritu Santo. Y nosotros hagamos surf sobre las olas del Espíritu. El que lleva es el Espíritu. El surfista no puede decidir si la ola lo va a ayudar o no. Se sube y aprende a manejarse en esa ola, no a manejar el mar. Igual nosotros con el Espíritu Santo en esta corriente, en estos 50 años de Concilio Vaticano II, donde el Espíritu Santo quiso suscitarnos
desde este río de la renovación carismática católica, llegó el momento de tirarnos a las olas. Llegó el momento de subirse. Ya sabemos la teoría, ahora es el momento de surfear. No nos olvidemos que esta es la señal del intercesor. Los pies en las tierras, pero las manos en el cielo. La cruz. Cuesta sacrificio, cuesta negarse a sí mismo, pero la cruz es la señal de la intercesión, del intercesor. Por eso, desde este carisma, desde este artículo, fíjense que tratamos el artículo 1 de nuestros estatutos. Yo los invito, mis hermanos, a que pongamos cada don personal al servicio de este carisma, y este carisma verdaderamente al servicio de la Iglesia, impulsado por el Espíritu Santo. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la cruz de tu Hijo. Te doy gracias, Padre, Dios de poder, por los intercesores, por el sí que ellos están haciendo. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio de cada uno. Te entrego, Padre, como hostia ofrecida en tu altar, la ofrenda de cada uno de ellos. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que sigas enviándonos el Espíritu Santo para mejor servir a tu Iglesia. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Mis hermanos, será hasta el próximo video.